Buenas tardes. Nos acercamos a la palabra de Dios una vez más para compartir nuestra oración. Retomamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús les respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Palabra del Señor. La multiplicación de los panes que había hecho Jesús el día anterior había impactado fuertemente en los discípulos, y esto lo sabemos porque los 4 evangelios tienen relatos de esta multiplicación, incluso algunos tienen 2 veces relatado este hecho, que no sabemos bien si es el mismo o si son diferentes. Pero también no solo en los discípulos, sino también en la multitud. Había impactado de tal manera que lo empiezan a buscar, se dan cuenta que no se fue en la barca, etc. Cuando se encuentran con él, Jesús les hace ver que el motivo que los mueve a buscarlo es el hecho de haber comido pan. Yo pondría un paréntesis: está bien que la gente haya entendido que en Jesús de alguna manera está presente Dios, o al menos hay alguien que se compadece y se preocupa por sus necesidades. Esto también nos hace bien a nosotros. El peligro es al que hace referencia Jesús, que es el de reducir a Jesús a este solo hecho de poder responder a las necesidades, en este caso al hambre de pan. Hay tantas hambres en el corazón que le presentamos seguramente a Jesús con mucha frecuencia. Y por otro lado, la necesidad de descubrir que muchas de las cosas que esperamos obtener de Jesús son, para usar una expresión de Jesús, son cosas perecederas. Él invita a buscar el alimento que permanece hasta la vida eterna. Y hace referencia que es Él el que les va a dar ese pan. Seguirá y seguiremos escuchando en estos días el largo discurso del pan de vida, donde Jesús va mostrando de qué manera Él es alimento, no solo como palabra de Dios, que ya el pueblo de Israel interpretaba de esta manera: la palabra de Dios es alimento para la vida, sino también haciendo referencia a la Eucaristía, como vamos a ver, o ya hemos visto otras veces, pero lo vamos a ver de nuevo en estos días. Parece que la invitación que está detrás de este pasaje es precisamente esta: descubrir o repreguntarnos frecuentemente por qué seguimos a Jesús, qué estamos esperando de Él, cuáles son las cosas que le pedimos con más intensidad o con más frecuencia, sin negar que muchas veces cosas que pedimos por ser perecederas no dejan de ser muy importantes. La imagen que me gusta usar a veces es la de los chicos, o en particular esta situación que he vivido personalmente de pedir determinadas cosas siendo chico, a veces una golosina, y uno espera eso y espera solo eso, y desconoce o por momentos olvida todas las cosas buenas que los padres nos pueden estar dando, mucho más importantes que esa golosina de momento. Pero insisto, muchas veces pedimos cosas muy importantes y no es para dejar de hacerlo, sí es para preguntarnos si detrás de estas cosas, o por encima de estas cosas, mejor dicho, pedimos los bienes sobrenaturales, bienes que tienen que ver con tener una vida de mayor plenitud, de mejor vínculo con Dios y de mejor vínculo entre nosotros, vida que tiene que ver con una libertad que Jesús nos vino a traer, que es
respecto del pecado, es decir, libertad respecto de aquellas cosas que permanecen en nuestra vida y que nos hacen bien y que a veces nos cuesta sacarlas, cosas que a veces quieren ocupar en nuestro corazón más espacio del que les corresponde. Creo que es algo para pedirle en esta oportunidad a Jesús, y ya que la obra de Dios es que nosotros creamos en aquel que ha enviado, pedirle que nos aumente la fe, para identificar las cosas realmente importantes o las más importantes que Jesús nos viene a traer y no convertirlo a Dios en una especie de proveedor y solucionador de problemas y solo eso. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.